soy un experto en las entrevistas, soy estudiante de psicología, pero bueno, más allá de eso, la primera pregunta que le quiero formular es acerca de sus inicios en orientación vocacional y sus lineamientos teóricos que lo formaron. Bueno, yo empecé a trabajar, me conecté con la orientación vocacional cursando la materia en la facultad, como están cursando ustedes. En aquel momento quien dictaba la materia es una maestra de formadores, que es Silvia Hellband de Weinstein, por ahí está incluida también en algún trabajo de ella en la bibliografía. Digo que formadora porque Silvia ha sido pionera en las prácticas de orientación vocacional junto con otros colegas que son los autores que más se leen en Argentina. Estoy diciendo Diana Eisenson, Raquel Migone de Faletti, Ángela López Bonelli. Bueno, me estoy olvidando de gente conocida, Josefina Paz era, bueno. Y yo comienzo ahí a tomar contacto con la temática de la orientación vocacional y en mi historia personal, además soy maestro de escuela, con lo cual mi primera profesión fue la de docente de escuelas primarias y el tema de la orientación supuso una articulación entre cuestiones clínicas y cuestiones pedagógicas y esa articulación me convocó a leer sobre los dos campos y a trabajar en ese área que justamente es una de las particularidades que tiene la orientación vocacional, que articula cuestiones así de tipo subjetiva y sociales, y es un campo de trabajo donde aparecen cuestiones de educación, cuestiones clínicas, cuestiones sociales, políticas también. Entonces esa conjunción de factores hizo que yo me sintiera convocado por la temática y empezar a leer a estos autores. Marina Müller, omití decirlo también, que es una colega. Bueno, son los autores que yo fui leyendo cuando me empecé a formar y son los que me ayudaron a entender sobre esta cuestión y también una vez que empecé a leerlos también empecé a pensar con ellos y a discutir con ellos, al principio imaginariamente, como discutimos todos los que leemos algún material. Charlamos con el autor, discutimos, nos peleamos, nos amigamos y eso creo que es lo que nos hace crecer a nivel personal y a nivel profesional. Perfecto. ¿Y actualmente cuál es el rol que desempeñan en este campo, la orientación? El rol que desempeño es el rol de trabajar. No, igual sí, o sea, hicimos un recorrido sobre su trayectoria, pero sí. Bueno, actualmente no. Y actualmente soy docente de esta universidad, de la Universidad de Palermo, tengo una cátedra aquí hace muchos años. Es una carrera de grado de la carrera de psicología, una materia de grado digo, y también soy docente de posgrado en la Universidad de 3 de Febrero. Ahí hay una carrera de especialización para aquellos que quieran formarse en instancia de posgrado en áreas de orientación vocacional y educativa. Y bueno, ahí tengo un módulo que se llama la orientación vocacional y educativa en el nuevo escenario social, y entonces ahí tratamos de trabajar justamente sobre cuáles son los nuevos desafíos y las nuevas problemáticas que se enfrenta esta práctica que tiene más de 100 años y que a lo largo del siglo XX, bueno, fue cambiando bastante, tal vez no tanto como yo propongo que cambie, y bueno, yo me considero del grupo de gente que trata de revisar y repensar estas problemáticas y también las prácticas en la orientación vocacional. Una corriente clínica vendría a ser. Sí, yo me defino más por un paradigma crítico, ¿no? Sería recuperar lo que es la estrategia clínica que fundaron los psicólogos aquí en Argentina, que es una escuela, digamos, bastante prototípica de nuestro país,
y también se ha exportado, digamos, la obra de Rodolfo Bogoslavsky fue pionera en eso, y junto con él aparecieron otros colegas que fueron los que lograron pensar la orientación vocacional desde un lugar más subjetivante, de poder rescatar al sujeto como autor, como protagonista en sus decisiones, tratando de sacarlo de ese lugar de objeto de mediciones y de clasificaciones propio del paradigma más positivista, de lo que él llamó la modalidad actuarial o psicotécnica, ¿no? Entonces la idea es, bueno, restituir ese lugar de sujeto a quien va a elegir, y el paradigma crítico recupera esta modalidad clínica, pero a su vez intenta trabajar mucho en las articulaciones entre lo social y lo singular. Es decir, el paradigma crítico lo que trata es de pensar las problemáticas vocacionales como algo irreductible a lo social y a lo subjetivo. O sea, no puede reducirse ni a algo estrictamente subjetivo ni a algo social. Se configura en esa articulación, en esa trama. Entonces, por eso la perspectiva que yo trabajo es una perspectiva crítica, y el paradigma tiene que ver también con lo transdisciplinario y con el paradigma de la complejidad, digamos, ¿no? Claro, sería un modelo integrador, ¿no? Como proponen Mignone de Faletti. Sí, yo no sé si llamar integrador... Por lo menos en las escuelas, o sea, a nivel macro, digamos, que tendría que haber una articulación que no sé si hoy en día claro, se está llevando a cabo en Argentina. Por lo menos. Sí, lo integrador a veces tiene como el pensar en una lógica integrativa, tiene como la dificultad por ahí de pretender integrar todo en una gran teoría que explique, y yo creo que el paradigma crítico justamente trata de no estimular esa ilusión de una teoría que integre todo, que sea completa, sino justamente una perspectiva epistemológica que convoque a revisar, a cuestionar, a hacer de lo obvio una pregunta, ¿no? Y entonces por eso es transdisciplinario, porque distintos aspectos que componen la trama o la encrucijada vocacional pueden ser abordados por teorías distintas, por disciplinas distintas. Entonces tampoco pienso, por ejemplo, en lo que se llama la psicología de la orientación, porque sería como una mirada disciplinaria, como si lo psicológico pudiese agotar la problemática vocacional, y lo que venimos pensando de este paradigma crítico y transdisciplinario es pensar que las disciplinas como herramientas de pensamiento para tratar de abordar las problemáticas de distintos lugares disciplinarios. Perfecto. Otra pregunta que tenemos necesidad de hacerle: ¿cuáles cree que son los problemas que están teniendo actualmente los jóvenes en elegir un futuro, un proyecto para futuro? Su vida? Sí. Bueno, hay... Actualmente, a diferencia de la problemática que se le presentaba a usted en sus inicios, sí, en la práctica. Sí. Bueno, a ver, el tema de hablar de la problemática de los jóvenes siempre es un problema, porque los jóvenes no son uno solo, porque tiene que ver con distintos tipos de juventudes, de constituciones subjetivas, propias de regiones geográficas, de cuestiones ambientales, de cuestiones de clase, de cuestiones de género. Entonces, digamos, estas particularidades también configuran formas de vivir lo que se llama juventud de manera diversa, digamos. Entonces, yo creo que el tema de la posibilidad de elegir qué hacer en la vida fue durante un tiempo un privilegio de algunos pocos, los que podían elegir qué hacer. La mayoría hacía lo que podía. Entonces, las sociedades capitalistas son sociedades muy desiguales. Si bien es un formato de vida social donde las personas son libres de poder elegir, esa libertad de poder elegir está condicionada por los puntos de origen de cada uno, por los puntos de partida. Entonces, durante muchos años, a lo largo del siglo XX, quienes podían elegir era un sector más privilegiado de la sociedad. Lo que se intenta por ahí en esta etapa de la vida social y del sistema capitalista, que por ahora es el hegemónico, es el que configura
de las sociedades y también de los sujetos que la integramos. Bueno, es la búsqueda de constituirnos como sujeto de derecho, y en este sentido el derecho a elegir como un derecho para todos, no solamente para un sector privilegiado. Entonces, hoy estamos, insisto, sociedad capitalista desigual mediante, estamos con el intento de forzar a esta sociedad para que este derecho sea un derecho que pueda ser cumplido por todos. Entonces, ya la práctica de la orientación es una práctica que viene a tratar de acompañar a todos los sujetos en su derecho a elegir, tratando de, bueno, de no legitimar esas desigualdades, sino de forzarlas para tratar de que todos tengan las mismas oportunidades de elegir, sin que desconozcamos que, por más que intentemos trabajar en este sentido, hoy sigue habiendo diferencias no convencionales, digamos, más allá de, no sé, por ejemplo, nosotros nos abocamos, y la mayoría de los textos están abocados a, no sé, chicos o gente de clase media, en una familia estructurada, y la pregunta que nos hacemos es cómo operar, digamos, en la actualidad con sectores tan, o sea, justamente no convencionales que... Sí, no convencionales para las convenciones de privilegio. Claro, bueno, el lógico. Privilegio, ya nosotros estuvimos hablando de los Pero hablamos inmigrantes, de los inmigrantes, de la tercera edad, discapacitados. Sí. Sí, bueno, digamos, a ver, estamos tocando temas distintos. Sí, son los distintos momentos de la vida en los que se puede elegir, y efectivamente las posibilidades de elegir no se reducen a un momento de la vida. Sí sabemos que hay un momento de la vida, tal como está conformado la vida social actual, a través de los sistemas educativos, donde un sujeto prácticamente apenas nace, ya se incluye en la maquinaria de un sistema educativo, va desde jardín de infantes, por la escuela primaria, la secundaria, y entonces como la escuela secundaria hoy es obligatoria, digamos, el trayecto que va a recorrer un sujeto desde que nace hasta ese momento es un trayecto obligado. Esto no quiere decir que todos recorran ese trayecto de la misma manera. Es decir, los itinerarios subjetivos son justamente los caminos que cada sujeto va recorriendo a lo largo de ese sistema que establece un surco por donde se van dando. Eso también produce que al terminar la escuela secundaria, si bien antes era una temática, hoy la temática es una temática masiva. Todos los que terminan la escuela secundaria, todos deberían terminar la escuela secundaria, claro. No todos terminan, todos deberían terminar, y entonces esta problemática ya no es una problemática de algunos pocos que van a tener que elegir, sino que todos al terminar la escuela se van a enfrentar con la pregunta de cómo sigue esta historia, cómo sigue mi recorrido hacia adelante, y cómo pienso en términos de un proyecto futuro, de un lugar, de hacerme un lugar en la vida social. Entonces, esto hace que la problemática de la elección sea, por un lado, para todos los que terminan la escuela. Sí. Y hay que pensar cómo operar en esa instancia, y ahí lo que yo planteo del lugar de la escuela como una institución privilegiada en las prácticas de orientación, sí. Y no la orientación vocacional como una práctica de consultorio, claro. Como una práctica reducida a los que consultan, que son muy poquitos. Entonces, si la escuela es obligatoria, la escuela tiene que brindar herramientas de trabajo para acompañar a los alumnos en la elaboración de los proyectos futuros y en los procesos de transición a lo que viene después de la escuela. Entonces, los que trabajamos en esta temática llamada orientación vocacional, nombre que ya le queda como corto y le queda medio esquivo a las problemáticas que vamos a trabajar, pero es un nombre que venimos heredando y que por ahí no hacemos tanto problema respecto de la denominación, pero sí del contenido de la práctica. Entonces, es trabajar con los que van a terminar la escuela y también trabajar con aquellos que no están terminando la escuela, ¿sí? Aquellos que han abandonado. Una reorientación también podría ser. Sí, yo no suelo llamar reorientación porque en realidad yo creo que esta práctica llamada orientación, yo diría mal llamada orientación,
hago una nota al pie, mal llamada orientación, porque no orienta en definitiva, o no debería orientar, porque orientar es establecer. Sí, hasta dónde llega una meta, digamos. Sí, no solo hasta dónde, sino para dónde hay que ir, porque si yo te pregunto a vos, ¿dónde tomarme colectivo para volverme a Morón? Y si vos me decís, y mirá, ¿y a vos qué te parece? Entonces no me estás orientando, ¿sí? Ahora, si un psicólogo responde a vos qué te parece, es una respuesta pertinente, o es una intervención pertinente, porque lo que busca, al preguntarle a vos qué te parece, aunque sea un cliché, con la que nos cargan bastante a los psicólogos, es porque esa pregunta lo que trata es de devolverle al sujeto su capacidad de poder definir qué le pasa cuando está preguntando eso, qué se pregunta cuando se pregunta eso. En cambio, un orientador es el que en serio tiene que decirle a alguien cómo ir a un lugar, porque si no, no está orientando. Entonces nosotros seremos buenos profesionales cuando seamos malos orientadores, en el sentido de que no le digamos al otro dónde tiene que ir ni cómo tiene que ir, sino que le devolvamos al otro su capacidad para poder definir qué le pasa, por dónde le pasa, o qué se le juega a la hora de tomar una decisión de vida. Entonces, trabajar en esos temas es trabajar con quienes terminan la escuela, generando dispositivos para poder pensar sobre lo que están viviendo y compartir, intercambiar con sus pares sobre ese momento que están viviendo, recibiendo toda la información que se pueda, reelaborando esa información, cuestionando esa información, porque el tema de la información tampoco es un aspecto aséptico, nadie informa de manera objetiva. Cuando se informa se transmite algo y la idea es que los espacios de orientación sean espacios de revisión crítica también de esa información. Eso para los que están terminando la escuela, pero también para los que se han ido de la escuela. Entonces hay que pensar en estrategias de ir a buscar al que se fue y trabajar también con las problemáticas del que abandonó la escuela, del que dejó de estudiar. Entonces, evidentemente, la práctica de la orientación vocacional, como una práctica que aborda estas problemáticas, debe ser revisada de una manera absoluta, digamos, o sea, de una manera copernicana, o sea, que hay que pegar, claro, hay que pegar una vuelta de tuerca muy grande, porque los problemas que venía a resolver inicialmente la práctica de orientación no son los problemas que claro, respondía a otro modelo, no un modelo ya taylorista, roles asignados justamente para engranar la gran máquina de producción que era el mundo en ese entonces. Tal cual. Y actualmente estamos de otro paradigma en donde ya, digamos, los valores cayeron. Sin embargo, vos fíjate que nosotros estamos hablando de esto y de cómo cuestionar la práctica y cómo revisarla para que responda a los problemas que tiene hoy la gente que tiene que elegir y otorgarle el derecho que pueda elegir. Sin embargo, la práctica de la orientación, si ustedes se ponen a revisar, sigue siendo mayoritariamente una práctica bastante psicométrica, bastante tecnicista, bastante de acomodar a los sujetos a los lugares establecidos, ¿no? Entonces, si bien hay un esfuerzo de muchos por tratar de revisar esto, la práctica sigue siendo una práctica bastante anclada en su marca de origen, digamos. Y digamos, una pregunta me surge, ¿cuál sería el modelo de intervención en este caso de usted y de su equipo, digamos? Sí, yo planteo, por ahí lo habrán leído en algún lugar, pero sí, vale recordarlo, yo planteo que la intervención en la orientación tiene tres tipos, o sea, tres variantes. Una es lo que se llama la intervención pedagógica, que es pensar la orientación vocacional en las instituciones educativas. En paralelo, digamos. ¿O no? No, como algo obligatorio, casi te diría. Más que paralelo, como algo obligatorio. Que todos los pibes y pibas que terminan la escuela, o sea, que van cursando en la escuela, tengan espacios para trabajar ciertas temáticas del armado de lo que es la problemática de elección. El armado de un proyecto futuro, el conocer cuáles son las posibilidades que brinda hoy el mundo actual, cuál es la oferta de carreras, de cursos, de formaciones, qué pasa con el mundo del trabajo, ¿no? Entonces,
esa temática es una temática que debe ser trabajada a nivel de las instituciones educativas, en las trayectorias educativas y en los momentos de elección fundamentalmente. Por eso planteo que tiene lo que llama un eje diacrónico y un eje sincrónico. El diacrónico es que las prácticas de la orientación vayan acompañando todo el recorrido por la formación escolar, educativa, con algunas prácticas definidas en esos momentos, pero fundamentalmente el eje sincrónico, que es cuando se juega la problemática de elección, o sea, cuando se está terminando un nivel o un ciclo educativo y ahí tenés que elegir, estás obligado a elegir, o sea, no podés continuar, tenés que elegir si vas para acá o para allá. Claro, el mundo te lo demanda, la sociedad te lo demanda. Entonces ahí hay que generar un dispositivo específico de orientación a nivel escolar, para todos, porque ese es un problema de todos, ¿sí? Entonces, la intervención pedagógica es para los que están allí, los que están en las instituciones educativas. La intervención psicológica ya no es para los que están ahí, o sea, para los que están transitando la vida de las instituciones, sino para aquellos que consultan algún servicio, algún área, porque demandan de analizar o pensarse qué le pasa a cada uno de ellos a la hora de elegir lo que van a hacer. Entonces, una intervención psicológica es la que se organiza a partir de una consulta, lo que llamamos una demanda, y hay alguien que se pregunta algo y que consulta a otro, que es un profesional, para trabajar y darle curso a esa cuestión. Esa intervención psicológica puede ser tanto individual como grupal, ¿sí? Pero, insisto, la intervención psicológica siempre se organiza a partir de una consulta, que no es lo que ocurre en la intervención pedagógica, porque ahí nadie consulta, están ahí y lo que se trata es de transmitir y de elaborar y de generar actividades que permitan poder pensarnos en el mundo que vivimos y poder imaginarnos trayectorias futuras, ¿no? Y por último, un tercer tipo de intervención es lo que llamo una intervención comunitaria, que está pensada básicamente para aquellos que ya no están en las instituciones, por dos motivos: porque terminaron y no se insertaron ni en el mundo educativo ni en el mundo laboral y quedaron como a la deriva. Entonces esto pasa mucho al terminar la escuela, para muchos que buscan algún tipo de proyecto y no lo terminan de armar, y entonces quedan bastante como aislados y bastante como desanclados, ¿no? Desafiliados, dice Robert Castell, para llamar a la gente que queda como excluida del mundo social. Entonces, ahí hay que pensar intervenciones específicas, que son las intervenciones comunitarias, para los que terminaron y no se incorporaron en ninguna actividad ni educativa ni laboral, y también, como decía antes, para los que abandonaron la escuela. Entonces, eso requiere de programas específicos, de tratar de trabajar la reincorporación de esos sujetos a los circuitos más instituidos, o sea, el circuito del estudio o el del trabajo. Claro, y también hablando del trabajo, hoy en día, digamos, la capacitación, digamos, permanente, por ejemplo, en los puestos de trabajo que exigen me embarro un poco, pero que existe una capacitación constante, ¿no? Sí. Que también tiene que ver con la competitividad que requiere, ¿no?, esta sociedad. Sí, eso, digamos, lo que vos traes es un tema también de cómo se van recorriendo las trayectorias de vida. No muchos años atrás, vos hablabas de mi generación, yo podía hablar de la mía, pero también por ahí la de mis padres. En general eran trayectorias mucho más lineales, más estables. Entonces, alguien se formaba en algún momento y esa formación le servía con sus saberes y sus habilidades, para desplegarlo a lo largo de la vida. Esto ya se cortó. Es decir, lo que vos aprendiste en cualquier trayecto educativo te sirve, pero te sirve. A ver, hay ciertos fundamentos que por ahí te sirven para el futuro, que son los de base, pero hay otros que tienen que ver con saberes más propios de los cambios que se van dando y que la tecnología le imprime justamente una modificación y una velocidad de esos cambios mucho mayor. Entonces,
se necesita de esto, de una formación continua, más permanente, que se dan a veces en el marco del mismo trabajo y a veces se tiene que recurrir fuera del ámbito laboral. Entonces esto también es una marca de época, ¿no? Que las personas no se forman de una vez y les dura para siempre, sino que tienen que formarse de manera permanente, y eso genera a veces satisfacción porque es el beneficio y la satisfacción de poder aprender, y a veces se vive de otra manera, se vive como un tormento, como una exigencia, como una necesidad de estar corriendo siempre a destiempo porque nunca se llega. Y entonces, bueno, cómo impacta esto en las personas es bastante variable, siendo, como decías vos, que nuestra sociedad es una sociedad muy competitiva y donde en general prevalece aquel que tiene ciertos valores que por ahí son los que sintonizan mucho con un sistema como el que vivimos, pero que le hacen mucho daño a la vida en comunidad, en cooperación, ¿no? En valores solidarios y cooperativos. ¿Cuáles cree que son los síntomas que se repiten a diferencia de años anteriores, por ejemplo una década atrás, en la gente que acude a la orientación vocacional? Los síntomas. Formas conflictivas de vivir esta experiencia de elegir, y bueno, eso no quiere decir patologizar el fenómeno de la elección, sino reconocer que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el malestar, con cierto sufrimiento. Yo diría que toda la situación de lo que Robert Castel, volviendo a este autor francés, que escribió un libro muy interesante que se llama La metamorfosis de la cuestión social, él llamó el derrumbe de la sociedad salarial, ¿no? Que nosotros lo vivimos, para ser claro, lo vivimos con lo que fue la crisis del 2001 y 2002 en Argentina. Es decir, que todo un esquema de funcionamiento de un sistema sociopolítico se cayó, y esa caída, con la pérdida del Estado de un lugar de garante del bien común y de lazos más solidarios entre las personas, porque el Estado es responsable de eso. Cuando el Estado, digamos, queda desplazado por el mercado y el mercado ocupa el lugar central, el mercado se rige por otros valores. Entonces, esos valores que tienen que ver con una subjetividad mercantilizada, se expresa también en cierta sintomatología, que es está muy vinculada al temor cada vez mayor de no poder tener un lugar, claro, de perder esa posibilidad de acceder a un lugar, y el fantasma de quedar excluido, quedar afuera de la vida social. Es un fantasma que por ahí existe tanto en los que materialmente están en mejor posición como aquellos que están en situaciones más desventajosas, ¿sí? El temor a quedar fuera es un temor muy fuerte, y entonces para muchos la cuestión de elegir lo que van a hacer es como una especie de garantía de poder ocupar un lugar y no perderlo. Entonces eso se expresa mucho con fenómenos de incertidumbre, de inseguridad acerca de cómo van a ir armando su proyecto futuro, y tiene como distintos tipos de defensas psíquicas. Una defensa puede ser la omnipotencia, digamos. Hay quien se defiende creyendo que se la sabe toda, que es un genio, que va a poder con todo, y por otro lado hay otra versión, que es como la contracara de una defensa respecto de estos temores a la incertidumbre y a la exclusión, que es la apatía, el desinterés, ¿no? La bulia. Yo me enojo bastante con quienes teorizan eso como si fuera una especie de verdad de lo que pasa con los jóvenes, que son apáticos, abúlicos, desinteresados. Me enojo porque yo creo que justamente es una defensa. Claro. Es una defensa contra el temor. Yo creo que justamente cuando uno tiene la posibilidad de hablar con los jóvenes y poder rascar un poquito esa máscara de apatía o de desinterés, y poder hacer hablar al sujeto acerca de lo que vive, lo que padece, nos encontramos justamente con eso, con el temor a no poder armar,
un proyecto en la vida y a quedar como afuera. Entonces, justamente estas dos versiones, la omnipotente y la desinteresada, son versiones de defensas psíquicas, y cuando hay defensas, lo que justamente supone es la invitación a crear espacios donde podamos trabajar sobre esas defensas y podamos compartir entre todos, a nivel individual, pero también a nivel grupal, cómo elaborar estas situaciones como aspectos que son propios de la conflictiva del elegir, ¿no? Bueno, sin más, ya hemos cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludo a todos los alumnos de la cátedra de orientación vocacional de la Universidad de Morón, y estudien mucho y los espero en este campo de la orientación vocacional, que es muy interesante y nutritivo. ¿Hay algún link, algo donde se pueda llegar a ver cosas que tenga usted hacia audiovisual? En el sitio de Punto Seguido, ¿no?, que es www.puntoseguido.com, ahí hay algunos videitos de algunas entrevistas que también me hicieron, en algunas, y algunos audios de algunos programas de radio, donde ahí se puede llegar a consultar. Y de paso, bueno, ya que estamos, les cuento que el 22 de octubre se va a hacer una presentación de un libro que escribimos junto con Daniel Korinfeld y Daniel Levy, que se llama Entre adolescentes y adultos en la escuela, puntuaciones de época. Y bueno, es un libro de la editorial Paidós. Así que aquellos que tengan ganas, a las 19 horas en el Centro Cultural Borges, los esperamos para seguir compartiendo. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, muy amable.